¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Diez minutos de análisis que tenemos dos notas, dos historias en realidad, que nos llevan precisamente a compartir con ustedes. Y es que dije, ¿hablaremos de estos temas o los dejaremos para la noche con un poco más del estilo que tenemos informativo y demás? Porque este espacio es más de análisis, pero dije, vale la pena que lo compartamos desde temprano con nuestra audiencia. Así que vamos a platicar con ustedes de estas dos historias que involucran a dos personajes de la política económica de nuestro país, ¿no? Por un lado, Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de México durante el sexenio del 2012 al 2018, el último presidente neoliberal, digámoslo de esta forma, emanado de un moribundo PRI que, distinto a lo que mucha gente pensaba, pues fue este gobierno el que le puso el último clavo en ese ataúd, ¿no? Sorpresivamente para muchos, el tricolor regresaba al poder después de 12 años de administraciones panistas, en donde el desastre era la cualidad más sobresaliente. Pero aún y con administraciones como la de Fox o la de Calderón, pues realmente parecía poco posible, poco lógico que se le volviera a otorgar la confianza al tricolor. En las urnas, en el resultado oficial, así fue. Pero en la práctica, todos supimos perfectamente de lo que se trataba. Enrique Peña Nieto llegó al poder impulsado de una manera cínica, desvergonzada, intensa por sus creadores, por las televisoras, por el sector empresarial. Peña Nieto fue el producto más acabado de ese títere, ¿no? Que comenzó precisamente a gestarse desde el primer día del neoliberalismo, pero que tuvo sus momentos más pletóricos en personajes como Fox, como Calderón, quienes aceptaban sin rezongar, ¿no? Lo dictado por los hombres y mujeres del dinero. Pero aún así, no era precisamente una hechura de ellos. Necesitaban a alguien diseñado, como si fuera una especie de computador, en donde se sentaran y pusieran ciertas características, o bien una licuadora en donde metías ciertas cosas, apretabas el botón, mezclabas y presentabas tu producto en plena garantía, por supuesto, de que siempre te iba a respaldar y siempre iba a estar contigo. Un Frankenstein, en pocas palabras, del empresariado. Eso es lo que fue Enrique Peña Nieto, que obviamente iba a ganar la presidencia de la República con trampa. Compraron esa elección, ¿no? Esa elección, además de crear todo el entorno para que este hombre regresara, ¿a qué me refiero? Pues campañas sucias contra López Obrador, que arrancó en tercer lugar de la contienda, una candidata sumamente gris, mediocre, como fue Josefina Vázquez Mota, la cual fue abandonada literalmente por su partido, por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, porque a final de cuentas, pues el acuerdo era ese, el acuerdo era que iba a ganar el PRI ahora, ¿no? Sobre todo pensando en esta relación tan perniciosa que comenzó entre Cedillo y Fox, ¿no? Donde hay un fraude político, en donde los candidatos del PRI y del PAN ya representan exactamente lo mismo y solamente se cambian el poder, pues para congraciarse a nivel internacional, para taparle, dirían por ahí, el ojo al macho, ¿no? Peña Nieto fue el último eslabón de una cadena de fraudes, de horrores, de sinsabores, de ofensas en contra de la ciudadanía, de machacones, de criminalización de la pobreza, de represión, de autoritarismo, de persecución, de erosión del Estado, que tuvo sus partes más cruentas con lo de Ayotzinapa, por ejemplo. Cuando se presentó Ayotzinapa, vimos el rostro pleno de un estado criminal que no tenía ningún empacho ya en desaparecer a un grupo de personas, sin importar qué tan grande fuera y de mentirnos a todo mundo en la cara respecto a sus respectivas, respecto a sus responsabilidades.
contando en todo momento con los pilares que fueron el ejército, los medios, la iglesia, para poder lograr precisamente esa tarea. Pues bien, Enrique Peña Nieto, para mí, uno de los peores presidentes que ha tenido México. Yo lo pongo siempre al nivel de Calderón por las acciones que se llevaron a cabo en su gobierno, por las actitudes que se asumieron, por todo lo que se vivió en esa administración, censura, asesinatos, violencia de cualquier tipo, no, de verdad, y todo proveniente del Estado. Insisto, era el rostro telegénico, guapo para algunas y algunos, de el Estado criminal. Pues bueno, este hombre se ha mantenido en silencio, ¿no? Desde que dejó el poder. Por ahí hizo algún comentario. Algunos aseguran que este silencio se debe a una especie de pacto que logró con Andrés Manuel López Obrador. Y esto sobre todo porque ustedes saben que lo que Enrique Peña Nieto sabía muy bien que era el sacrificado. Es decir, si Ricardo Anaya hubiera llegado al poder, Enrique Peña Nieto se hubiera ido a la cárcel. Y todo comenzó con el rompimiento entre Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, quien quería imponerle a Claudia Ruiz Massieu como la candidata del PRI a la presidencia para mantenerse, ¿no? en el poder. Peña Nieto, por supuesto, no estuvo de acuerdo en que le quitaran su facultad del dedazo y tuvo una diferencia con el expresidente que se convirtió en el padrino político de Ricardo Anaya, lo cual indignó todavía más a Peña Nieto, con quien, por cierto, Anaya tenía una buena relación durante mucho tiempo. Anaya fue operador fundamental para que se aprobaran las reformas entreguistas del presidente de origen mexiquense. Al sentirse traicionado por el panista, se lanzó con todo en su contra y nunca aceptó la propuesta que lanzaban empresarios, no, entre ellos incluso los mediáticos, para bajar a su candidato, a un gris muy, muy mal candidato, José Antonio Mid, Curibreña, y tratar de que fueran unificados los votos del PAN y del PRI en contra de la figura ya establecida de Andrés Manuel López Obrador. Ese hecho, López Obrador lo agradeció siempre. Esa es la realidad de las cosas. No porque hubiera llegado a un pacto como tal, sino simplemente porque Peña Nieto decidió, ¿no? Decidió no intervenir, pero no por demócrata. Lo hizo porque sabía perfectamente que si tomaba una determinación contraria a eso, su fortuna estaba echada. Así de sencillo. Sería perseguido como lo que es, un verdadero criminal, pero no para aplicar justicia, sino simple y llanamente para cobrar facturas. Así que llevó a cabo un acto literal de sobrevivencia política. Ahora, reaparece Enrique Peña Nieto, sí, reaparece y lo hace en un espectáculo de magia, como si fuera una especie de broma del destino. Lejos de los reflectores políticos, volvió a captar la atención pública de manera inesperada. Ahí estuvo, participando, ¿no? En Punta Cana. Desde que concluyó su mandato en 2018, él pues, ha mantenido una vida, digámoslo así, discreta, ¿no? De cierta forma, ha tratado de estar fuera del ojo del huracán, sabe que debe muchísimas, pero muchísimas cosas. El punto es que él fue parte de una función privada dirigida por el reconocido ilusionista venezolano Daniel Fernández, también conocido como el Mago de las Estrellas. El video, que rápidamente se viralizó, se ve a Peña Nieto relajado, sonriendo, colaborando activamente en el truco, y durante el mismo, el expresidente incluso presta sus lentes como parte del show. Luego participa en un número mentalista en el que el mago pues adivina correctamente que Peña Nieto estaba pensando en la ciudad de Moscú, y el público pues celebra el momento entre risas y aplausos, ¿no? Mientras que Fernández continúa su presentación con un estilo cercano, participativo, que lo ha hecho pues destacar en diversos escenarios. Un expresidente que vive tranquilo, a pesar de las masacres de su gobierno, a pesar de las represiones de su gobierno, a pesar del saqueo de su gobierno, a pesar de los desaparecidos de su gobierno. ¿Y por qué? Porque fue siempre un producto de la publicidad, porque siempre fue un producto vacío, hueco, un hombre que jamás, jamás realmente tuvo ni el liderazgo ni la sobriedad necesaria
de un presidente. Un hombre que fue tan, pero tan superficial que se volvió criminal su administración, de tan indolente hacia el sufrimiento, de tan indiferente hacia la tragedia. Un hombre que, por supuesto, que seguirá sonriendo y seguirá estando en trucos de magia. Y habrá mucha gente que le aplauda y lo reconozca, porque representa como nadie a a esa, a ese vacío, ¿sabe? A ese vacío moral, intelectual y, por supuesto, me atrevería a decir incluso espiritual de un sector de la sociedad mexicana, que lo llegó a considerar incluso un gran presidente y lo llegó a vanagloriar en diferentes circunstancias. El punto de quiebre de un neoliberalismo que enterró para siempre sus fauces y fue desterrado, no para siempre porque esto es cíclico, pero fue desterrado de la llamada silla del águila, la cual había dejado manchada de sangre y de lodo. Y el siguiente punto, rápidamente, ya no tenemos mucho tiempo, pero rápidamente, pues le comento sobre el fraude a Salinas Pliego. Sí, machetazo a caballo de espadas. Bueno, la historia es de Andrés Rodríguez, que señala que Thomas Mellon se presentaba como un descendiente de la dinastía Astor. Se decía que trabajaba incansablemente en nombre de sus clientes inversores como director ejecutivo de Astor Asset Management, continuando con el audaz legado construido por sus antepasados hace más de 200 años. Esta prestigiosa empresa le ofreció a Salinas Pliego un préstamo de 113 millones de dólares. El magnate mexicano, que creía que hacía negocios con una representación de esta familia que alcanzó prominencia en los negocios, la sociedad y la política de Estados Unidos y Reino Unido, acordó ofrecer 416 millones de dólares en acciones de su empresa Grupo Electra como garantía. El acuerdo se hizo entre ambas partes, pero surgió un problema. Mellon, de acuerdo con un documento del Tribunal Real de Justicia de Londres, no era un personaje real. Lo que parecía ser una transacción habitual entre dos grandes conglomerados dio un giro inesperado y se tornó en una estafa. Desde un inicio, según el documento jurídico, se trató de una operación diseñada para engañar a Salinas Pliego. Y de acuerdo con los tribunales, Thomas Mellon no es el director ejecutivo de Astor Asset Management ni descendiente de la familia Astor. Quien realmente se escondía tras ese nombre era un empresario ucraniano llamado Vladimir Skalarov. Las acciones fueron puestas en custodia de corredores que luego las transfirieron al prestamista sin que Salinas lo supiera. Según da a conocer Bloomberg, las alarmas comenzaron a sonar en Grupo Salinas tras la firma del acuerdo el 28 de julio del 2021, cuando las acciones comenzaron a venderse. De acuerdo con el mismo medio The Times, la mayor parte de esos activos comenzaron a venderse en pequeñas cantidades a lo largo de 3 años, aun cuando los estados de cuenta evidenciaban que todavía estaban en poder del corredor. Parte de las ganancias se utilizaron para financiar los préstamos de Astor a Salinas y la otra parte de las ventas fueron transferidas a cuentas bancarias en Mónaco, en Francia, a nombre de la familia de Skalarov. En medio de la controversia, el fondo Astor Asset publicó en agosto pasado un comunicado en el que aseguraba que Salinas Pliego no había pagado el crédito ni los intereses correspondientes. Y tras obtener un fallo inicial a principios de este año que congelaba las acciones restantes en poder del prestamista y el producto de la venta de acciones, los abogados de Salinas han solicitado al tribunal que no dé curso a la solicitud de Astor de levantar la orden y liberar los activos, y el tribunal aún no ha emitido un fallo al respecto. Ellos pues dicen que confían plenamente, ¿no?, en que este delincuente que les vio la cara terminará de ser expuesto, evidenciado ante las cortes de Reino Unido. ¿Qué le parece? Machetazo, machetazo a caballo de espadas. Tranza a un experto de la tranza. Fraude, dicen por ahí, a un evasor. Pulgar arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.